Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Voz Populi, el programa regional de opinión que usted sintoniza semanalmente a través de la frecuencia del canal 3 de UNE. En esta oportunidad he querido invitar al doctor Carlos Elías Restrepo Ferro, ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira con especialización en mercadeo y marketing estratégico. Como todos sabemos, viene desempeñándose desde hace varios años en el área metropolitana Centro-Occidente y su salida de esta importante entidad es Voz Populi. ¿Cuándo? Nos lo contará más adelante, está por definirse. Sin embargo, pues es el momento de comenzar a hacer balances, preguntarle cómo encontró el área metropolitana cuando llegó, cuáles han sido los proyectos que a nivel de ciudad-región, entre Pereira, Dos Quebradas y La Virginia se han desarrollado y en especial, qué es lo que queda pendiente. Carlos Elías, gracias por acompañarnos en Voz Populi y bienvenido. Andrés, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes de Vox Populi y del canal UNE. Bueno, es la primera vez que usted incursiona en el sector público. ¿Eso es una ventaja o una desventaja para el área? A mí me parece que es una ventaja porque le da a uno la posibilidad de tener una visión integral y articulada de lo que debe ser la gestión. Una cosa es la gestión, digamos, desde el punto de vista privado y otra es la gestión pública. Pero ambas son complementarias y uno tiene que hacer un ejercicio de articulación para que las cosas funcionen dentro de cualquier entidad, llámese del sector público o privado. Lo que pasa es que uno no puede perder la visión y la estructura fundamental de cada una de las instituciones. Doctor Carlos Elías, en algún momento leí que usted había dicho, abro comillas, que la entidad había perdido su rumbo, cierro comillas. Hacía referencia a la pérdida de recursos del área metropolitana a raíz de un fallo de Estado, de pronto la gestión de administraciones anteriores. ¿Usted cómo encuentra el área y cómo cree que la va a dejar? Digamos que ahí hay un sentimiento encontrado, primero porque las áreas metropolitanas hoy cumplen una función fundamental dentro del transporte público a nivel nacional en las principales ciudades. Hoy hay 5 áreas metropolitanas, pero su función fundamental no fue el transporte público, su función fundamental precisamente fue el desarrollo territorial y la articulación regional. Escúcheme, que es curiosamente por lo que la mayoría de la gente lo conoce. Exactamente. La función del área. Exactamente. O sea, hoy la conocen es como la entidad de transporte público, la autoridad de transporte público, pero en realidad eso es un tema accesorio y eso nace precisamente aquí en el área metropolitana Centro-Occidente. Hace 20 años los alcaldes de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia se reúnen, le entregan la autoridad local del transporte público al área metropolitana y de ahí en adelante se empieza a desarrollar toda una planeación metropolitana y nace el sistema de transporte masivo en una ciudad intermedia, como área metropolitana. Si ustedes lo ven, los sistemas de transporte masivo solo se implementan para ciudades de más de 500.000 habitantes y Pereira no es una ciudad de más de 500.000 habitantes, pero su área metropolitana sí. Entonces este es un laboratorio muy interesante del transporte masivo porque es una ciudad pequeña, pero que sirve como referencia para la toma de decisiones en otras ciudades. Entonces esto hace que se desarrolle, digamos, expeditamente el proceso, que seamos nosotros la primera ciudad intermedia que tenga el sistema de transporte masivo y por eso se posiciona el área metropolitana. Pero en realidad, dentro de su función fundamental y en la ley 128, define que el área metropolitana es una entidad administrativa y de planificación regional. Y eso se pierde un poco porque le entrega unos recursos, esos recursos son una sobretasa del predial que la pierde mediante un fallo del Consejo de Estado y se la entrega a las corporaciones autónomas. Entonces, en ese orden de ideas, el área metropolitana se dedica básicamente a su función de autoridad de transporte público. Cuando llegamos nosotros, encontramos que ya se empieza a consolidar el sistema de transporte masivo y que empieza a ser un poco accesorio y que la función fundamental se pierde. Entonces empezamos a retomar esa función de articulación con los municipios. Adicionalmente porque se tenía la visión de que el área metropolitana era como un complemento de la gestión de las administraciones locales, ¿cierto? Entonces había que hacer un colegio, había que hacer unas vías, entonces el área metropolitana entraba a suplir muchas veces esas funciones. Pero resulta que la entidad lo que tiene que empezar a mirar es, desde el punto de vista supramunicipal,
las problemáticas en conjunto de los 3 municipios y empezar a plantear soluciones comunes. Escúcheme, ¿eso no genera tensiones con algunas administraciones cuando la gente entiende que el área metropolitana es una administración que está por encima del interés de un municipio y está buscando como el interés, el bienestar de la región? ¿No genera tensiones al interior de algunas administraciones? Claro, eso genera tensiones, pero cuando usted logra entender la función, encuentra que usted no puede, digamos, tomar decisiones locales sin tener en cuenta las repercusiones que pueda tener eso a nivel, por lo menos, metropolitano. Porque usted me decía fuera de cámaras que en Santa Rosa y Balboa no le caminaban al proyecto. Sí, lo que pasa es que la ley 128 de 1994 propone y dispone que para que un municipio haga parte del área metropolitana tiene que irse al final a una consulta popular, y esas consultas populares al final se politizan. Digamos que casualmente cuando yo llego a la administración del área metropolitana empiezan a llegar los alcaldes recién elegidos de varios municipios a solicitar que quieren hacer parte del área metropolitana para empezar a generar algunos proyectos en común. Entonces me causa a mí cierta impresión, y cuando nos reunimos con el equipo ya empieza uno a encontrar cuáles son las reales dificultades del tema. Pero adicionalmente también encontramos en la ley 614 del 2000 que le da un instrumento fundamental, que son los comités de integración territorial, donde le dice, vea, área metropolitana, ¿cuáles son los municipios que usted tiene alrededor con una influencia directa? Y póngase de acuerdo con ellos. Defina un comité de integración territorial, cuáles son las problemáticas comunes, y cada uno de los alcaldes va a tener voz y voto dentro de las decisiones. Entonces empezamos a vender esa idea precisamente con los que vinieron inicialmente a ser parte del área. Y yo personalmente les decía, ve alcalde, a mí me parece que es ineficiente y costoso que nos metamos en un proceso de que el municipio se anexe al área metropolitana cuando tiene que pasar por el consejo y posteriormente a una consulta popular, si nosotros podemos generar un proceso de comité de integración territorial y poder plantear un desarrollo común. Escúcheme, doctor Restrepo, antes de ir a comerciales, quiero retomar el tema de la movilidad. Usted hacía referencia antes de esta última respuesta a que esta es una de las 5 áreas metropolitanas que hay en el país, y le contextualizo al público televidente. Está la de Valledupar, que está creada, mas no está funcionando, está sin personal. Está la de Medellín, la de Barranquilla, la de Bucaramanga, la de Cúcuta y esta. Y de hecho, el área metropolitana Centro-Occidente es la única en Latinoamérica que es autoridad de transporte público urbano. ¿No se está pisando las mangueras en términos de funciones y de responsabilidades con tránsito y con megabús? Vea, ese ha sido un ejercicio muy importante. A raíz de que los alcaldes aquí, visionarios, me imagino yo en su momento, del transporte público, y pensando seguramente en la integración del transporte público y en un sistema mucho mayor, que tuviera un alcance más regional, le entregan la autoridad al área metropolitana. Y hoy las 5 áreas metropolitanas tengan la autoridad de transporte metropolitano no es gratuito, es precisamente por el ejercicio que se ha venido haciendo acá. Posteriormente a eso, cuando nosotros encontramos todos estos, digamos, que eran instrumentos, pero que estaban desarticulados todos, instrumentos muy importantes, pero este venía por acá y completamente desarticulados. Entonces nos sentamos con el equipo de trabajo y dijimos, bueno, ¿hacia dónde le tenemos que caminar? Y empezamos a hablar ya de un tema estructural de movilidad, y de movilidad desde el punto de vista de, digamos, a que facilitar que las personas puedan acceder a los servicios fundamentales, no hablar de la movilidad de los vehículos, sino de la movilidad de las personas y de las mercancías. Entonces empezamos a cambiar un poco el concepto, empezamos a hacer concertación, empezamos a hacer ejercicios, empezamos a traer expertos, empezamos a discutir el tema con todas las fuerzas vivas, digamos, de la región. Hicimos un foro en el Consejo de Pereira, en el Consejo de Dos Quebradas, en el Consejo de la Virginia, en la Asamblea Departamental, con participación de las cámaras de comercio, de los gremios. Empezamos una discusión de la problemática de movilidad interna y logramos concertar unas medidas, entre todos, medidas que hoy vienen funcionando. Pero más que eso, es que pudimos empezar a generar una nueva conciencia de lo que debe ser la movilidad. Y posterior a eso, logramos que la movilidad, por la Junta Directiva, sea considerada como un hecho metropolitano. O sea que se empieza a ver cómo los alcaldes, las administraciones locales empiezan
a encontrar en el área metropolitana un instrumento útil, sobre todo complementario, pero que le está apuntando es al desarrollo regional y estratégico de sus funciones locales. Teóricamente suena bonito y sé que se han hecho importantes cosas, pero vuelvo y le pregunto, ¿se generaron roces con Megabús y con Tránsito? Claro, es que primero porque como todo estaba desarticulado, como no había una articulación y una autoridad, ¿cierto? Digamos una autoridad única, había una autoridad de transporte, una autoridad de tránsito, había un ente gestor de transporte masivo, etcétera, etcétera. Entonces usted lo primero que tiene que hacer, y que fue una función que nosotros emprendimos como primera medida, es que usted tiene que poner de acuerdo la institucionalidad. O sea, nosotros la discusión primero la dimos al interior, entonces nos sentamos en conjunto con Megabús, con Tránsito, con Planeación, con la Secretaría de Gobierno, que son las que manejan espacio público y que tienen mucha responsabilidad en el tema. No, bueno, con toda... Se tenían que sentar con todo el mundo. Claro, y entonces empezamos a definir los roles de cada uno y a discutirlos, porque todavía no estaban claros. Eso obviamente lleva un tiempo, lleva unas tensiones. Lo que pasa es que ahí hay que tener la habilidad de poder dirigir el tema para poder llegar a un punto final. Cuando ya pudimos concretar cuáles eran las responsabilidades, cuáles eran los roles de cada uno, constituimos ya un comité metropolitano de movilidad mucho más amplio, donde cada uno tenía ya, digamos, definida cuál era su función y cuál era su responsabilidad. Entonces con ellos ya nos fuimos e invitamos a los actores externos. Entonces le dijimos, venga academia, acompáñenos, vengan gremios, acompáñenos, venga comunidad, acompáñenos. Y ya en conjunto, porque si nosotros primero no estábamos de acuerdo, no quedaba muy bien que nosotros generáramos toda una discusión abierta y que en esas discusiones el sector institucional estuviera discutiendo entre ellos. Entonces, lo primero que hicimos fue concertar eso. Ya después de eso nos abrimos y empezamos a hacer todo ese proceso que le estaba describiendo ahora. No es fácil, es el camino, digamos, más largo y sobre todo el camino que muchas veces las administraciones locales no entienden. ¿Por qué? Porque con toda la problemática que tiene un alcalde dentro de su municipio, lo menos que requiere son soluciones que en teoría se dilaten o que pasen en el tiempo. Lo que requieren son soluciones inmediatas y expeditas. Porque el tiempo va corriendo y la gente está demandando resultados. Exactamente, pero en realidad cuando usted empieza estos procesos de concertación, cuando usted empieza estos procesos de discusión, obviamente cuando usted tiene definido el norte y usted puede llegar allá, el resultado final es un resultado más sólido que un resultado corto, porque usted ya lo tiene de alguna manera, ya lo tiene socializado y sensibilizado. Y eso nos ha permitido que las medidas que se han tomado inclusive trasciendan en el tiempo y muchas veces evolucionen a medidas superiores. La tiene clara el área metropolitana. Mi última pregunta antes de comerciales, ¿la tienen clara Megabús, Tránsito y los alcaldes? Vea, la semana pasada, hace 15 días, nos sentamos en una reunión en conjunto con las 5 áreas metropolitanas, todos con quejas de la implementación del sistema de transporte masivo en cada una de esas ciudades. ¿Han sentido lo mismo? Exactamente. Y la única área que se sentó dijo, vea, tenemos un equipo unido, venimos trabajando unido, tenemos los relos definidos. Y el ministerio lo tenía claro, es la área metropolitana centro-occidente, donde ya está claro cuál es la función de Megabús y cuál es la función de la autoridad de transporte. Eso ya estaba claro. Y de alguna manera se los dijimos, vea, nosotros ya pasamos por ese proceso, pero es un proceso que ustedes tienen que surtir para que la integración posterior que se vaya a hacer en cada uno de esos sistemas pueda hacerse con un ejercicio eficiente y que sobre todo responda a las necesidades de la población. Bueno, no ha sido definitivamente una tarea fácil porque, como dice el doctor Restrepo, se generan tensiones, se está haciendo o se hizo prácticamente toda una pedagogía, se inoculó el concepto de una integración en términos de macroproyectos, de gestación, de desarrollo colectivo, de sostenibilidad, sustentabilidad, de lo que vamos a hablar más adelante. De manera pues que esperamos que las áreas metropolitanas no sean como un Racing Corona. Vamos a una pausa comercial y en segundo regresamos aquí a esta interesante entrevista en Voz Populi. Está con nosotros el doctor Carlos Elías Restrepo Ferro, podríamos decir saliente director del área metropolitana Centro Occidente. No se cambie de canal, ya continuamos.